¿Qué tal amigos? Les habla Iván Eduardo de su canal Matemáticas para Vivir Mejor. Vamos entonces hoy a explicar algo sobre lo que son las funciones racionales, qué son, cómo determinar lo que es el dominio, el rango, asíntotas verticales, asíntotas horizontales. Entonces, funciones racionales, viene de ración, acordémonos de los números racionales que son de la forma a sobre b. Entonces, si los números racionales son de la forma a sobre b, pues las funciones racionales serán de la forma f de x sobre g de x, donde f de x y g de x son funciones polinómicas. Entonces, bajo este concepto, entonces vamos a tener que, por ejemplo, expresiones matemáticas como 1 sobre x menos 2 es una función racional, 2x sobre 3 menos x, en este caso tendríamos una función lineal sobre una función afín. También ambas polinómicas tenemos allí entonces una función racional. Entonces vamos a determinar las asíntotas de una manera muy sencilla. Vamos a tomar la primera función. Vamos a tomar este 1 sobre x menos 2 y vamos a darle el tratamiento que requerimos para eso. Aquí tenemos nuestra función. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, pues si hay indeterminaciones, en este caso tenemos expresiones de la forma a sobre 0 que nos generan indeterminación. Esto es indeterminado. Después eso se estudia desde el concepto de los límites y vamos a ver que pasa algo muy particular cuando se divide entre 0. Más adelante entonces llegaremos a ese estudio. Por lo pronto sabemos que entonces si la división es entre 0, si la división entre 0 nos generará una indeterminación, entonces tendríamos que mirar para qué valores de x ese denominador x menos 2 se nos convierte 0. Aquí es muy sencillo porque podemos ver que si el menos 2 pasa al otro lado nos quedaría positivo y tendríamos que x igual a 2 será entonces una indeterminación de la función. Esta indeterminación de la función la vamos a conocer como una asíntota. Esta asíntota va a cortar el eje horizontal, pero lo va a cortar de manera perpendicular. Es decir, que va a ser una asíntota perpendicular al eje horizontal. Por consiguiente, será una asíntota vertical, aunque corte el eje horizontal. Precisamente porque corta el eje horizontal y lo corta a 90 grados, es que la vamos a conocer como una asíntota vertical. Pero, ¿qué pasará entonces evaluando la otra variable? En este caso, evaluando para la variable dependiente, para la variable y. ¿Qué valores no podrá tomar y? Entonces, vamos a hacer esa evaluación. Entonces, evaluando para la variable dependiente, en este caso para y, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que si despejamos la función en términos de la otra variable, vamos a tener y igual a 1 sobre x menos 2. Ese x menos 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y nos quedaría y por x menos 2 igual a 1. Aquí podríamos entonces aplicar la propiedad distributiva, x por y menos 2 por y vamos a tener que x por y nos da xy menos 2y igual a 1. Seguimos por acá y vamos a tener entonces que xy sería igual a 2y más 1. Ese menos 2y pasa al otro lado positivo y nos quedaría 2y más 1. Y por consiguiente, x va a ser igual a 2y más 1 sobre y. Y ahí vamos a tener entonces que existe un valor que y no podrá tomar y es para y igual a 0. Entonces, evaluemos nuevamente ese denominador y nos damos cuenta que y igual a 0 será una asíntota, en este caso horizontal, porque corta perpendicularmente al eje vertical. Entonces la vamos a conocer como asíntota horizontal. ¿Cuál será entonces el dominio o valores de x?
¿Y cuál será el rango o valores que toma la variable y? Pues el dominio entonces serán todos los números reales, todo el conjunto de los números reales, menos el 2, porque para x igual a 2, la función se indetermina. Y por consiguiente, entonces, el rango también serán todos los reales, menos, en este caso, el 0. A continuación vamos entonces a graficar esta función en GeoGebra y vamos a poder visualizar cómo es el comportamiento de esas asíntotas. Entonces, vamos a pasar a GeoGebra y veremos entonces qué es lo que ocurre. Tenemos entonces que la función, nos vamos a la barra de entrada, es y igual, a 1 sobre, abrimos paréntesis, x menos 2. X menos 2, ahí lo tenemos. Ahí tenemos entonces la función 1 sobre x menos 2 y estábamos evaluando el comportamiento de las asíntotas. ¿Qué pasa con las asíntotas? Y efectivamente decíamos que para x igual a 2, aquí se nos genera una indeterminación. Miren que si aquí yo graficara la gráfica x igual a 2, pues esa gráfica x igual a 2 jamás será tocada por la gráfica. Esa recta, perdón, x igual a 2 jamás será tocado por la gráfica. Vamos a tratar de visualizar eso. X igual a 2. Esa decíamos que era nuestra primera asíntota. Vamos a cambiarle un poquitico el color. A ver si nos... Creo que sí, aquí podemos. Sí, efectivamente, vamos a cambiarle el color. Y esa sería nuestra gráfica, ¿cierto? X igual a 2. Si nosotros subimos en esa función y evaluamos esa función, vemos que la gráfica se acercará y se acercará y se acercará infinitesimalmente a esa asíntota, a esa recta que la haríamos punteada idealmente, ¿no? X igual a 2 y jamás la va a tocar. Jamás lo va a tocar porque allí se nos genera una indeterminación. Bien sea para los valores de y positivos o para los valores de y negativos. Aquí tenemos otra situación parecida. Jamás la va a tocar, por mucho que se acerque. Aquí pareciera que se está acercándose, pero si ampliásemos la gráfica, notamos que entonces ella no va a ser tocada. Entonces, esa es nuestra asíntota. En este caso, vertical, x igual a 2. Pero también el eje x, perdón, que correspondería a y igual a 0, será una asíntota horizontal. Aquí la veíamos. X igual a 2, mírenlo por acá, asíntota vertical, y y igual a 0, en este caso y igual a 0, que es nuestro eje X, y igual a 0, pasa por y igual a 0, y tendremos que y igual a 0 también es una asíntota, miren que nunca toca el eje X, nunca toca el eje X, ni por la derecha hacia más infinito, ni por la izquierda. Entonces allí tenemos, y con esto concluiríamos, como el dominio de la función o valores de x son todos los reales, exceptuando el 2, que se comporta como asíntota, y el rango o valores de y son todos los reales menos y igual a 0. Este y igual a 0, que pues coincidirá entonces con el eje x, que es aquella línea imaginaria que pasa por y igual a 0. Espero poder haber contribuido entonces a la comprensión, en este caso, una primera mirada de lo que es la función racional. Un fuerte abrazo para todos.